Ya. Ahora, de estos va a haber tiene que haber un diagnóstico. Uno va a ser la inspección, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros. Dos, la otoscopía, dependiendo el tipo de paciente que tengamos, o tipo de circunstancia con la que el paciente se acerque a nosotros. ¿Ya? Los antecedentes traumáticos también son importantes. Siempre hay que preguntar por qué ha pasado esto, de cómo ha pasado y quién le realizó. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te jale un niño a otro niño que una persona adulta te jale a un niño. O un varón le jale a una mujer. No es lo mismo. ¿Entendido? Después tenemos los diagnósticos diferenciales. Tanto los inflamatorios van a ser por infección, va a ser la celulitis, pericondritis y periconditis recidivante. ¿Ya? Y por último vamos a tener los tratamientos dependiendo del médico. Tenemos que tener dos tipos de tratamiento, uno que va a ser el antibiótico y otro el antiinflamatorio. ¿Ya? Otro que vamos a tener del conducto auditivo externo va a ser el tapón ceruminoso. ¿Cuál es la definición? Es la acumulación patológica de cerumen en el conducto auditivo externo. Ahora, hay mucho debate de esto. ¿Por qué? Porque hay bibliografía que te dice que eso ocurre en pacientes que están en el lugar seco. Y también hay bibliografía que respalda que eso puede llegar a pasar, no solamente en pacientes que tengan una falta de aseo, sino que también estén en lugares con demasiada humedad. Entonces, esto es debatible, ¿no? Depende también la bibliografía y también el lugar donde se haya hecho la investigación. Pero mayormente se asocia, por si acaso, también, dependiendo del paciente, hay pacientes que tienen más cúmulo de cerumen y también la falta de aseo, ¿no? Entonces, estas dos son las más importantes, ¿ya? Dentro de eso también influye tanto el tipo de conducto, como habíamos visto el otro día cuando estábamos realizando la práctica, algunas personas tienen el conducto un poco más estrecho que otros. Entonces, eso es muy importante. Tienen que ir dándose cuenta. Y la misma persona, nosotros si tenemos pacientes con conductos auditivos externos que son un poco más pequeños, o estrechos, perdón, hay que recomendarles que la limpieza es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ellos se predisponen a tener, están predispuestos ya que se les dé un tapón seroso, ¿ya? También tienen los malos hábitos higiénicos. Ahí vemos un conducto auditivo externo, donde se ve al fondo la cerita, todo lo que se ve en amarillo, ¿no ve? Ahora, la clasificación no existe como sí, pero hay tapones epidérmicos por excesiva producción de descamación epidérmica. Eso también es que personas no tienen una descamación mayor que otros, pero hay otros que sí. Entonces, en esos pacientes normalmente no vienen solamente una vez, sino vienen cada vez. Entonces hay que preguntarles dentro de los antecedentes si este paciente ha tenido ya este tipo de tapón ceruminoso, ¿ya? Las manifestaciones clínicas son puntuales. Uno es la otalgia. Llegan a presentar dolor estos pacientes. Obviamente también van a presentar hipoacusia. No todos, pero sí presentan tinnitus y vértigo, ¿ya? El diagnóstico de estos pacientes se hace por se le pregunta con qué frecuencia utiliza los cotonetes, desde hace cuánto ha tenido la pérdida o el inicio de la hipoacusia. Y nosotros tendríamos que también, por parte de nosotros como médicos, tenemos que realizar siempre la otoscopía simple, ¿ya? En el cual vamos a obviamente visualizar el tapón seroso, ¿ya? Su diagnóstico diferencial son mayormente las patologías que obstruyen el conducto auditivo externo. Obviamente va de la mano junto con ¿cómo se llama? El ingreso de objetos extraños en conducto auditivo externo, ¿ya? El tratamiento dentro del tapón ceruminoso va a ser gotas que tengan ceruminolíticas que estén en base a glicerina. Estas van a ir degradando el tapón ceruminoso. Obviamente lo más recomendado es el lavado de conducto auditivo externo por medio de jeringa, ¿ya? Aquí vemos una jeringa, como les mencionaba, más de 20 mililitros. Se utiliza una remenera, se utiliza agua destilada, otros utilizan también solución salina.
dependiendo de dónde se encuentren y qué es lo que pueden tener a la mano. Se recomienda que el agua sea tibia, porque el frío presenta dolores, como hemos hablado en la anterior clase. Entonces siempre se recomienda agua tibia para utilizar esto, ¿ya? Otro que habíamos hablado, ahorita mencionando el diagnóstico diferencial, son los cuerpos extraños, animados e inanimados. La presencia de objetos, por definición, es la presencia obviamente de objetos que no son de naturaleza, ¿no? Pueden ser inanimados o animados dentro del conducto auditivo externo. El anterior es por presencia de un tapón seroso, por producción de cerumen. Esto es de un agente externo, ¿ya? La etiología es la introducción voluntaria o involuntaria del objeto extraño al oído. Se clasifican tanto cuerpos extraños animados o inanimados, orgánicos e inorgánicos. Las manifestaciones son parecidas. Cabe recalcar que en estos pacientes puede llegar a haber reacciones alérgicas cuando se encuentran agentes que son orgánicos, o sea, que vienen a ser así animados, ¿ya? Como el caso de, se han encontrado cucarachas, arañas, mosquitos. En una ocasión igual se llega a encontrar hasta parásitos dentro de la oreja, y eso es por la falta de aseo de la persona, o la falta de higiene. Entonces este prurito a veces, y esto obviamente llega a causar prurito. La otalgia obviamente porque si hay objetos animados, como ser insectos, ellos pueden llegar a causar dolor. ¿Por qué? Por la vibración de las alas, el roce de las patas del insecto con la membrana timpánica. Y esto no siempre es obviamente agradable. Entonces esto causa un dolor. Es un dolor, unos lo mencionan como zumbido, obviamente en el caso de insectos alados, y otros lo mencionan en el tipo de, obviamente que las cucarachas también son aladas, pero no pueden desplegar perfectamente sus alas. Entonces en sus patitas tienen un tipo de, como unos pelitos, y estos van raspando la membrana timpánica. Y ese es un dolor realmente incómodo a lo que se refiere la bibliografía, ¿ya? Entonces ahí se va acompañando la otalgia. La hipoacusia, obviamente, ¿por qué? Porque no deja traspasar la vibración de la misma manera que dejaría traspasar si no hubiera algún objeto ahí, ¿no? De estos llega a haber otorragia en algunos casos cuando el objeto animado, o sea, el insecto, llegue hasta penetrar, por así decirlo, la membrana timpánica. Y esto junto con la otorrea, por una posible infección de esto. Tinnitus también se llega a escuchar por la estimulación de la membrana timpánica. Ahora, el diagnóstico siempre es los antecedentes, el lugar donde se encuentra el paciente, dónde ha ido el paciente, en qué lugar se ha encontrado, dónde vive, y obviamente también dentro de los antecedentes el tipo de aseo que tiene la persona. No es lo mismo que una persona que se hace todos los días a una persona que se hace cada 2 semanas, o también son personas que son de situación precaria, que no tienen el acceso a poderse lavar los oídos, o por lo menos tener una membrana, ¿cómo se llama? El acceso para tener un pequeño cotonete, que la verdad no todos tienen. Entonces son personas que de escasos recursos a veces, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y tacto para hablar con ellas, porque también están sufriendo bastante o no están sufriendo, pero siempre hay que tener respeto por cualquier persona. ¿Ok? ¿Qué es lo que se realiza? Una otoscopia simple con visualización de cuerpo extraño. Aquí podemos ver unos ejemplos, que no se ve muy bien en la pantalla. En la parte superior izquierda vemos un bichito. En el de la derecha, en el del medio se ve un insecto parecido a una mosca, ¿no? En el de la derecha, extremo superior, se ve un insecto parecido a un gusano. Vemos que están llegando a tocar la membrana timpánica, ¿no? Y a veces se alojan, más que todo en el de la derecha. Eso está alojado en la membrana. Gracias por marcarlo. Se ve que está apoyado sobre la membrana timpánica. Ahora, no sé si, no me acuerdo quién me comentaba que veía documentales de History, Discovery, y me acuerdo que igual yo he visto alguna vez, ha habido casos en los que ha habido una mariposa dentro del conducto auditivo externo.
y no lo podían sacar ni con pinzas, ni con lavado auditivo, y le causaba más dolor al paciente. Entonces, en uno de esos casos habían utilizado alcohol, no me acuerdo a qué porcentaje, más bien no había penetrado la membrana timpánica y habían esperado que la mariposa muera. Y recién la podían sacar porque la mariposa había tenido un tipo de pelitos que no la dejaba salir, muy aparte de las alas que no estaban desplegadas. Entonces es importante ver, ¿no? Ahora abajo, en la parte de abajo, vemos la parte inorgánica o inanimados, que viene a ser en el extremo izquierdo, arena o arenilla que podemos ver. Esto puede estar acumulándose y como son tan pequeñitos, pueden formar pequeñas formaciones de arena. Y esto se ve en las personas, en los areneros, vemos acá. También se ven personas que, no totalmente los albañiles a veces llegan a tener piedrecillas. También en las personas que han tenido accidentes por derrumbe, se llega a observar esto. ¿Ya? Ahora, también se puede llegar a ver en pacientes que han tenido un drenaje. Ahí se pueden ver a la derecha, hay un objeto verde, ¿no? Es un drenaje suelto. Exactamente, gracias. Ya. El diagnóstico diferencial de esto es la patología proliferativa del conducto auditivo externo y procesos infecciosos, muy aparte, que también diferenciamos con el anterior del tapón ceruminoso, pero obviamente, ¿cuál es lo que más nos llama la atención aquí? Cuando son cuerpos extraños que no son propios del cuerpo humano, ¿ya? Eso es lo que más nos tiene que llamar la atención, y con eso lo vamos investigando mediante, hagamos la anamnesis, ¿no? ¿Bien? Y también la entrevista con el paciente. Ahora, el tratamiento médico es irrigación a chorro con agua destilada a temperatura corporal o el medio líquido que tengan a su alcance, ¿no? En otros lugares utilizan suero fisiológico, ¿ya? También se llega a utilizar pinzas, como les mencionaba, para intentar sacar el objeto extraño. Obviamente, pero se aconseja la limpieza con agua destilada, porque en el caso de objetos inanimados es muy difícil sacar un montón de piedrecillas o arenilla, ¿no? Y mayormente, o sea, ustedes cuando ven esto y se les hace difícil, es mejor que lo deriven a otorrinolaringología. ¿Por qué? Porque ya les comenté hace bastante tiempo, es un problema si nosotros a veces nos hacemos cargo, perfecto, pero si el paciente tiene una mala evolución de su cuadro clínico y nos llega a hacer la denuncia, obviamente él tendría toda la razón en quejarse que nosotros hemos hecho mala praxis. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la especialización ya como médicos generales, ¿no? Entonces, son unas breves palabras. A palabras necias, oídos sordos. Y a continuación, ¿qué dice? Las palabras necias me dejaron sordo. Ya. Ahora, entrando a otra parte del tema, que es la otitis externa. ¿Ya? Entonces aquí vamos entrando al primer trabajo. ¿Ya? ¿Qué es la otitis externa? Es la inflamación o infección del pabellón auricular del conducto auditivo externo y o de la cara. Entonces, vamos a ver uno, que es la clasificación. Vamos a tener 5 patologías. Una es la otitis externa bacteriana, aguda localizada por Fucolitis o forúnculo, ¿ya? Otra es la otitis bacteriana difusa aguda. La siguiente es la otitis externa micótica. Después vamos a tener la otitis externa granulomatosa, necrotizante maligna. Y por último, la otitis externa viral. Ya. Entonces aquí vamos a hacer el primer paréntesis.